Bueno, en este quinto simposio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas, participo con esta ponencia dinámica de sistemas aplicada a la integración de la red logística. Yo me llamo César Augusto Pineda Pérez, soy docente investigador de la Corporación Universitaria Republicana. Tengo una amplia experiencia en diversas empresas del sector industrial colombiano. Muchas universidades también he elaborado y soy docente, investigador, como lo había dicho, y categorizado por MinCiencias. Bueno, voy a hablarles de dinámica de sistemas. Lo repito, aplicada a la integración de la red logística. La dinámica de sistemas, como lo hemos dicho, tiene muchas aplicaciones en todos los sistemas, procesos naturales, procesos sociales, procesos económicos, ¿sí? En cuanto tú quieras aplicarlo a sistemas de producción, sistemas logísticos, ¿sí? Sistemas de servicios, en fin. La aplicación de la dinámica de sistemas sí, solo sí se maneja con tasas y niveles y variables de parámetros. Bien, como nos dice en nuestra diapositiva, la aplicación de esta dinámica de sistemas a la red logística es precisamente porque los sistemas logísticos presentan problemas en la coordinación de los inventarios. Y uno de esos problemas típicos es el efecto lag. ¿Qué significa la descoordinación de esos mismos inventarios? Para apreciar de forma íntegra, por ejemplo, un problema de dinámica de sistemas, requerimos en principio mirar los sistemas de realimentación, retroalimentación de los bienes físicos y de información como un sistema cerrado. Eh, la modelación de un sistema dinámico, o también llamémosle dinámica de sistemas, para ser llevada a la dinámica industrial. Dinámica industrial es aplicada, se llama dinámica industrial porque se aplica a producción y se aplica a la red logística, como lo dice Forrester. Tenemos que definir en principio las variables de estado, ¿sí? Que son los niveles, las variables de flujo, que son las tasas, variables auxiliares y parámetros. En principio se hace un diagrama causal, que es basado en el pensamiento sistémico, y después se mira las interacciones entre esas diferentes variables, parámetros y sus efectos de negativos o positivos. Bien. Finalmente, cuando ya se tiene todo definido, sus relaciones entre las variables a través de un diagrama, digamos, un diagrama causal, lo pasamos a un diagrama Forrester. Este diagrama Forrester va a ser simulado en cualquiera de los programas existentes de simulación. Como les decía, puede decir iTeam, yo utilizo iTeam, BainSim, PowerSim, en fin, hay una infinidad hay varios programas para aplicar dinámica de sistemas. Cuando elaboramos el diagrama Forrester, pues ahí se definen todas las ecuaciones matemáticas para las variables de estado, de flujo, de los parámetros, las variables auxiliares, en fin, y los lazos de retroalimentación positiva o negativa. Como tal, dijimos que la dinámica de sistemas es una simulación continua y se caracteriza precisamente por tener flujos, ahí como lo dice la gráfica, hay un flujo continuo hacia un nivel, ¿sí? Podríamos simular, por ejemplo, el flujo de agua hacia un vaso, digámoslo así. Ese flujo puede aumentar o disminuir, ¿sí? Y se basa en cambios directamente en el tiempo, ¿cierto? Mm, bien, en cambios en el tiempo, o sea, el paso de simulación es de tiempo y puede ser el paso de simulación, puede ser también continuo o discreto. Bien, tenemos que definir unas fases de construcción de un modelo aplicado a dinámica de sistemas. Mm, Podemos definir en principio que debemos mirar como en el mundo real, hacer del mundo real una conceptualización. Luego, en la formulación tenemos que hacer el modelo mental, que son todos eso del pensamiento sistémico, el diagrama causal, y finalmente ya la evaluación de ese modelo como un modelo formal a través de un software de simulación continua para dinámica de sistemas. Bien, esto es típico
de la dinámica de sistemas, los bucles de realimentación positiva. Como vemos, acá hay una población, un nivel de población, que si a medida que aumenta la población, pues colocamos el positivo, aumentan los nacimientos por año. Entendemos eso. Y que esos nacimientos por año también hay una afectación positiva y una realimentación positiva. Entonces, por eso se llama un bucle de realimentación positiva. ¿Sí? También hay los bucles de realimentación negativa. El mismo ejemplo, si tenemos una población, ¿sí? Un nivel de población, afecta a esa población las defunciones o muertes por año, entonces se baja el nivel de población. Entonces aumenta la población, pero si hay muertes por año, afecta negativamente al nivel de población. Esto se llama un bucle de realimentación negativa. Miramos la estructura del comportamiento de las tasas. ¿Para qué miramos esto? Para mirar que existen unas ecuaciones matemáticas mm, que esto se maneja con ecuaciones diferenciales e integrales y todo ese cuento, porque existe la dinámica de sistemas precisamente, como vemos modelos tanto lineales como no lineales, entonces acudimos a la matemática. Por ejemplo, aquí hay una tasa que afecta a un nivel. Esa tasa se entiende como una variación de x con respecto al tiempo y x sería el nivel, así como lo hicimos en esta de x de t, dentro de la variación de la magnitud de x con respecto al tiempo t, ¿sí? Y la variable de x de t se denomina variable de flujo y es una ecuación diferencial. La variable de x se denomina el variable de nivel, ¿sí? Si miramos, por ejemplo, este nivel de stop sería la diferencia entre el flujo de salida menos el flujo de entrada. El flujo de entrada menos el flujo de salida también, ¿sí? Se determina el nivel. Obviamente, si miramos, es el flujo de entrada menos el flujo de salida y podemos mirar como una integral, ¿sí? De t. Pero finalmente se traduce que esa variación de ese nivel con respecto al t es el flujo de entrada menos el flujo de salida, ¿sí? Y así sucesivamente podemos mirar en diferentes instantes del tiempo cómo se va variando los niveles de acuerdo a esas ecuaciones. Lo mismo las variables de flujo también tienen su formulación. Ya dijimos que era una ecuación diferencial y que podemos asociarla a, como por ejemplo, válvulas o tasas de ventas, si lo miramos más, o unas tasas de producción, en fin. Aquí ya miramos otro proceso ahí de flujo, pero evidentemente son fórmulas. También utilizamos variables auxiliares o también con este símbolo podemos representar esas variables auxiliares, pero también podemos representar parámetros o constantes, ¿sí? Con este símbolo. Bien. Esas variables auxiliares pueden ser exógenas o externas al modelo, endógenas o también son parámetros que les decía que ahí pueden existir parámetros o constantes que afecten también al modelo, a las tasas de producción, a las tasas o a los flujos. Finalmente hablamos del modelado de la cadena de suministro. El modelado permite simular diferentes escenarios en la cadena de suministro utilizando herramientas, evidentemente la dinámica de sistemas con sus diferentes, digamos, aquí hacemos referencia a los arquetipos, diferentes arquetipos, que eso se ve en un curso de dinámica de sistemas. Y podemos prever, digamos, la tendencia o impacto de las decisiones de una empresa sobre la eficiencia y también podemos prevenir y mirar hacia largo plazo porque la dinámica es una simulación continua sobre el tiempo. Bien, vamos a mirar una aplicación rápidamente. Consideremos una red logística, fabricante, distribuidor, detallista, cliente, ¿sí? Sabemos que el flujo de información siempre viene desde el cliente, luego al detallista, distribuidor y después al fabricante. El flujo de bienes físicos sigue el curso de fabricante, distribuidor, detallista, cliente. Consideramos inicialmente que la red logística dispone de 4 lotes, digamos, o 4 toneladas de un producto X, ¿sí? Digamos que está coordinada inicialmente la red logística en algún instante, al inicio. Entonces, un inventario en acción. Entonces, arrancamos que la red está coordinada, cada uno con 4 lotes, tanto el fabricante, el distribuidor y el detallista. Es decir, la red está coordinada en niveles de inventarios. Entonces aquí miramos los diagramas Forrester. Aquí vemos el diagrama Forrester de detallista. Entonces miramos todo lo que son las tasas, los niveles y los parámetros o variables. Por ejemplo, miramos acá que cómo se genera, en este del diagrama Forrester detallista, podemos ver rápidamente que hay una tasa de ventas detallista, hay un inventario de inventario detallista, afecta esa tasa de ventas, pero esa tasa de ventas también con estas flechitas que tienen dirección, hay un despacho de pedidos detallista, entonces se miran inventarios. Si el pedido es mayor que lo que hay en inventario detallista, pues genera un déficit detallista y sucesivamente sucede con los demás eslabones. Aquí se considera también el déficit. Entonces, ese déficit
se va acumulando porque es a través del tiempo y ese déficit después va a crearse una variable que sea el despacho de déficit detallista. Ese despacho de déficit detallista va a afectar el pedido al distribuidor, se va a sumar a eso. Y así sucesivamente tendríamos el diagrama Forrester del distribuidor, también con su inventario distribuidor, sus ventas de distribuidor, igual el mismo esquema que mostramos en el anterior, pedido al distribuidor, déficit distribuidor, y aquí se acumulan los déficits, luego el despacho de ese déficit, pero se va a sumar a un pedido al fabricante. Y finalmente el diagrama Forrester fabricante, que considera la tasa de producción, ¿sí? Genera un inventario fabricante y genera una tasa de ventas al fabricante. Y también vuelve y se mira si el pedido al fabricante, ¿sí? Si ese pedido al fabricante se compara con este despacho pedido al fabricante versus los inventarios. Entonces miramos si hay déficit. Y así sucesivamente. Es el mismo esquema para finalmente mirar la red logística completa, toda integrada, ¿sí? Entonces, ya estas serían las ecuaciones de estado. Digamos que esta es la matemática, entonces tenemos ecuaciones de nivel, ecuaciones de flujo, ecuaciones de variables auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, decimos que las ventas del fabricante es el despacho del déficit del fabricante más el despacho del pedido del fabricante, ¿sí? Con 2 periodos de demora, digámoslo así. Esta tasa de producción es el pedido al productor, ¿sí? Este delay significa la demora, que se demoran 2 periodos y que tiene un inventario inicial de 4. Ecuaciones auxiliares, ¿sí? Por ejemplo, esta tiene una lógica. Pedido al productor, entonces es una demora de información. Si el inventario del fabricante es menor a 4 lotes, entonces 4 menos inventario del fabricante sería el pedido al productor. Y así sucesivamente se establecen las ecuaciones matemáticas. Tenemos las ecuaciones matemáticas del distribuidor, también las ecuaciones de estado de nivel, ecuaciones de flujo tasas, ecuaciones de variables auxiliares. Finalmente tenemos las ecuaciones de estado de detallista, de flujo del detallista, variables y sucesivamente. Y ya miramos los resultados. El modelo se corrió con el software iTeam. Miramos que para 12 periodos, en 12 meses, digámoslo así, con un paso de simulación de T, lo hicimos .25 para mirar el impacto de las oscilaciones y como es una variable continua, utilizamos el método de integración Euler, ¿sí? Para las demoras y para los delay, ¿sí? Para esas demoras que son ecuaciones diferenciales. Dijimos que eran 2 unidades de tiempo que suponemos, ¿sí? Pues se pueden cambiar. Y miramos los resultados en estas tablitas. Miramos el impacto, cómo se mueven los inventarios. El impacto de los inventarios, aquí está el azul, es el del distribuidor. Tiene variaciones oscilatorias. El del fabricante es el rojo. Y acá el del detallista es este. ¿Sí? Y miren, este es un efecto látigo, pero se trata de minimizar eso. Este modelo lo está haciendo. Resultados, como se aprecia en esta figura, como es este actualmente, el comportamiento oscilatorio, los flujos de ventas. Aquí miramos las ventas. ¿Cómo tienen eso? La tasa de producción tiene menos acentuado el movimiento oscilatorio. ¿Sí? Obvio, la tasa de producción es esta azulita, obviamente, porque es el primer surtidor de la red logística y surte el déficit de los demás eslabones. ¿Sí? Ahí está, evidenciamos un efecto látigo, pero tratamos de reducirlo a través de la dinámica de sistemas. Por ejemplo, aquí en esta tablita, si nosotros tenemos un inventario de 4 y el pedido al detallista es de 4, evidentemente no hay déficit. Se surte, tenemos inventario y cumplimos el pedido al detallista. Pero, por ejemplo, si tenemos un inventario 1.27 toneladas y el pedido al detallista es de 4, porque asumimos una demanda de hasta el cuarto periodo de 4 lotes y después se incrementa en 10, creo. Entonces, lo que sucede acá es que ya hay un déficit y así sucesivamente, ¿sí? Vemos que el modelo al simularlo, pues refleja efectivamente las ecuaciones matemáticas. Finalmente, observamos que los pedidos al productor y pedidos al fabricante son bajos, pues obviamente porque son los primeros en abastecer el producto en la cadena de suministro. ¿Y qué beneficios obtenemos de la dinámica de sistemas? Pues sencillamente la dinámica nos permite múltiples beneficios. Digamos que la optimización, entre comillas, de la cadena de suministro en la mejora de toma de decisiones,
¿sí? Ver la tendencia del modelo y qué decisiones debemos tomar, si aumentar los inventarios en un eslabón, si manejar la demanda. ¿M? Y podemos ver todos esos efectos y todas esas ventajas que podemos. Finalmente, lo que tenemos que concluimos que la optimización de la cadena de suministro mediante la dinámica de sistemas es una herramienta poderosa, como textualmente se dice. Permite a esas empresas hacer cambios para mejorar su competitividad sin necesidad de arriesgarse, sino simular primero y mirar qué efectos tendría a través de la dinámica de sistemas hacer ciertas implementaciones y, y cómo podemos mejorar la eficiencia operativa de la red logística. Por eso la dinámica industrial es una herramienta fundamental para los empresarios y la academia para mirar muchos modelos que son complejos, lineales o no lineales, y que pues, se pueden ajustar a tanto los objetivos empresariales como objetivos académicos, digámoslo así. Entonces, finalmente concluimos que los procesos de gestión de inventarios, las redes logísticas son muy complejos. Esta herramienta nos permite ver esa tendencia, ese sistema en una red logística y podemos reducir en lo más en lo que se pueda el efecto látigo y que se logre una mejor integración y coordinación de la red logística. Bueno, aquí termina mi ponencia. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una siguiente simposio.